Bueno, queremos saber por qué el Círculo de Empresarios, los empresarios que pertenecen a esta asociación, según nos decía ayer, concretamente su presidente Zulueta, John de Zulueta, prefieren antes una repetición de las elecciones a un gobierno de coalición de Podemos y el Partido Socialista, que Pedro Sánchez no pacte con Pablo Iglesias. Enseguida conoceremos esas razones, pero antes, Lucía Crespo, cuéntanos los detalles del comunicado. Pues, Antonio, los empresarios lo tienen claro. Dicen que prefieren repetir elecciones, como bien decías, antes que un gobierno débil, es decir, que gobierne la coalición PSOE-Podemos. Además, el 82% de los empresarios considera que los decretos que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez son negativos para la economía, como por ejemplo la subida de las bases de cotización y del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Esta medida, apuntan, traerá más paro y menos oportunidades laborales para los jóvenes. ¿Y qué pacto sería el ideal para ellos, para los empresarios? Pues bien, abogan por una coalición del Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Al menos una coalición, Antonio, entre dos de estos tres partidos. Alfredo Bonet es el secretario general del Círculo de Empresarios. Buenas noches, señor Bonet. Buenas noches. Bueno, esta impresión que tienen ustedes y ese deseo, ¿lo comparten en general todos los empresarios o es algo más propio del Círculo? Esta declaración de las preferencias fue una respuesta a una pregunta de nuestro presidente, después de la rueda de prensa que celebramos ayer para mostrar los resultados de una encuesta que habíamos elaborado. No es resultado de la encuesta, es decir, nosotros no le preguntamos a los 400 empresarios sobre esta cuestión política, no lo hacemos. Sí el resto de las cuestiones que han salido en la presentación. Pero efectivamente, a una de las preguntas de los periodistas a nuestro presidente en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados, él dijo que preferíamos unas elecciones antes que un gobierno como el que parece que se podría plantear entre el Partido Socialista y Podemos. ¿Y por qué? Porque nosotros pensamos que el llegar al gobierno es un medio y no es un fin en sí mismo, es decir, es un medio para poder desarrollar un programa electoral y desarrollar políticas con una cierta perspectiva y la situación política no parece que anticipe que podamos conseguir algo así. Es decir, un gobierno necesita una cierta perspectiva de estabilidad para poder desarrollar las políticas y sobre todo para ejecutar las reformas estructurales pendientes que tenemos desde hace 5 o 6 años en este país. Con una perspectiva de 4 años se pueden llevar a cabo y acometer esas reformas. De hecho, la mayoría de los gobiernos, las reformas más duras o impopulares siempre se ejecutan en el primer año de legislatura, porque después hay otros 3 años para recuperar, digamos, la credibilidad y el favor de los electores. Si resulta que estamos tratando un posible gobierno con una perspectiva que probablemente va a ser corta, es muy difícil que un gobierno pueda acometer las reformas necesarias. ¿Y confían ustedes en que las urnas resuelvan este galimatías, este sudoku, que se desbloquee la situación después del 10 de noviembre? Porque claro, según las encuestas parece que podríamos volver al lugar del crimen. Según qué encuestas. En la casilla de salida. Según qué encuestas. En el bucle. Por eso. Bueno, vale. Entonces, ¿confían ustedes en que eso pudiera cambiar después del 10 de noviembre? Nosotros pensamos que el resultado de las eventuales próximas elecciones será parecido. No creo que haya grandes diferencias entre lo que hay ahora y lo que saldrá de las urnas. Pero lo que sí es cierto es que después de, digamos, el fracaso que se ha producido durante estos meses de intentar alcanzar un acuerdo, sí que puede producir en algunos partidos pues algunos cambios de estrategia. ¿Se refiere usted fundamentalmente, me imagino, al Partido Popular y a Ciudadanos, por ejemplo? No necesariamente. Nosotros nunca intentamos decir cuáles son nuestras preferencias políticas. Lo que sí que hemos dicho, y llevamos diciéndolo 2 o 3 meses, es que lo que nosotros querríamos, nuestra aspiración sería un gobierno de coalición. Nuestro ejemplo, nuestro modelo sería Alemania. Es decir, nosotros pensamos que una democracia quizá todavía algo inmadura como la nuestra, ¿no? Que llevamos solo 40 años de ensayos, todavía no hemos tenido nunca un gobierno de coalición. Pero un gobierno de coalición de Partido Socialista. De partidos, digamos, constitucionalistas centristas, ¿no? Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Y Ciudadanos o 2 de los 3. Combinaciones de esos 3 de 2 en 2. Eso también es algo que nosotros apoyaríamos o nos gustaría, porque en Alemania ha funcionado y aquí pues yo creo que la época o la etapa del bipartidismo probablemente ha pasado la historia y tendremos que acostumbrarnos a que no vamos a tener 2 partidos que se van alternando en el gobierno con mayorías absolutas o casi absolutas, sino que vamos a tener que acostumbrarnos a gobernar en coalición durante los próximos años. Y más vale que vayamos ensayando
a que un partido solo es muy difícil que pueda gobernar. Le preguntaba esto porque ya me ha llegado la portada de La Razón, decía antes, y según este titular de portada, después del 10 de noviembre, si más o menos se repite una situación parecida de bloqueo, dirigentes del PP apoyarían una abstención después de esas elecciones para facilitar un gobierno, aunque fuera, en fin, débil o lo que fuera, pero que esto se pusiera en marcha. Hombre, yo creo que es que si después de las próximas elecciones tampoco somos capaces de formar un gobierno, eso sí que sería totalmente crítico, ¿no? Es decir, que... Ahora mismo la situación económica, ¿cómo todo esto está afectando realmente a ustedes, a los empresarios? Sí. ¿Y qué están viendo y qué esperan? Porque claro, no solamente lo que pasa en España, sino lo que viene de fuera, ¿eh? Sí. El Brexit, y la guerra comercial, Estados Unidos, China, etcétera. Claro. Alemania en recesión. Nuestra economía sigue creciendo, porque vamos a crecer este año pues al 2,2 según la previsión del Ministerio de Economía, que dicen que es conservadora, ¿no? Y estamos creciendo pues casi al doble que la media de la Unión Europea, pero estamos en clara desaceleración, no solamente por razones internas, muy vinculadas y relacionadas con la incertidumbre, o sea, la incertidumbre política afecta clarísimamente a las expectativas empresariales y por tanto a la inversión, pero también por el efecto que tienen los acontecimientos internacionales. Nuestra economía está muy abierta, muy integrada en la economía global, y tenemos la desaceleración enorme en Europa, especialmente en Alemania, que es nuestro segundo cliente, uno de los principales socios de comercio e inversión, en Italia. Tenemos la amenaza del Brexit, que también genera gran preocupación, y luego tenemos todo el efecto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afecta al comercio internacional, y eso repercute también en nuestras exportaciones. Es decir, que la combinación de, digamos, incertidumbre interna junto con el entorno internacional que no ayuda, está haciendo que la economía se vaya desacelerando cada vez más. De hecho, esta encuesta que nosotros hemos realizado y presentado ayer sobre las opiniones de 400 empresarios, y eso que la hicimos en abril, es decir, justo antes de las elecciones, ya mostraba una gran preocupación de los empresarios por la ausencia de reformas. Es decir, el entorno de negocios de un país es algo que debe ser dinámicamente reformado. Es decir, los demás, aquí estamos compitiendo en un mercado global en que la gente pues cada vez pretende ser más competitiva. Si un país se para 5 años y deja de reformar su entorno de negocios, lógicamente, desde el punto de vista relativo, pierde posiciones. Y esto, en la situación actual, pues, o el resultado de la encuesta muestra una gran frustración de los empresarios, porque vemos que los grandes retos y desafíos que tenemos delante de nosotros, como las reformas necesarias para ser más competitivos, o incluso las reformas relacionadas con el desafío demográfico, las pensiones, la reforma laboral, la reforma fiscal, se van aplazando en el tiempo. Y eso pues está ya afectando a la competitividad de nuestro modelo productivo y nuestra capacidad de crecer y crear empleo. Bueno, además esos mismos empresarios también pues critican, rechazan esos decretos, leyes del gobierno contra el incremento, por ejemplo, de las cotizaciones sociales, claro, que perjudican la competitividad, lógicamente, o por ejemplo, el incremento del salario mínimo. ¿Ha tenido tanta incidencia como dicen ustedes? O según el gobierno eso no ha afectado para nada, ni a la creación de empleo ni a la marcha de la economía. El aumento de las cotizaciones sociales sí, efectivamente, ese es uno de los grandes las grandes medidas que más preocupación han causado en los empresarios. La subida del salario mínimo, nosotros debo decir que no estamos en contra de que suba el salario mínimo. Lo que pasa es que lo que no debe hacerse es subir el 22,3% de un día para otro o de un año para otro, que es lo que se hizo en enero, porque eso sí que tiene una repercusión grande, con un desempleo tan enorme como tenemos, de más de 3 millones de parados, con un desempleo juvenil tan grande como el que tenemos. El elevar el salario mínimo afecta esencialmente a algunas de las capas del empleo más desfavorecidas, es al salario de entrada, ¿no? Entonces, eso puede dar lugar a una reducción en la creación de empleo o destrucción. Es muy difícil de anticipar a corto plazo. Algunos de los importantes centros de estudios económicos y el propio Banco de España anticiparon que podía haber una destrucción de empleo o una reducción en la creación de empleo importante. Es verdad que es muy pronto para saberlo, porque los datos de empleo o el impacto son esos meses siguientes, pero es verdad que algunos empresarios dicen, mira, yo tengo estas personas en el salario mínimo, pero claro, cuando se me vayan y tenga que contratar al siguiente, tengo que pagarle el 22% más de sueldo, más el aumento de las cotizaciones que eso representa, y a lo mejor en vez de contratar 3, contrataré 2, es decir, que puede tener un efecto. Nosotros, como digo, pensamos que para poder preservar la competitividad de nuestro modelo productivo tenemos que acompasar los aumentos salariales a los aumentos de la productividad. Y una de las tragedias es que nuestra productividad está estancada desde hace años. Por eso
si el aumento del salario mínimo es gradual y además acompasado de alguna manera con la productividad, pues encantados. Pues nos encantaría que se pudiera subir el salario mínimo interprofesional, pero pensamos que una subida tan grande como es la que se produjo en enero puede tener efectos perjudiciales. Vamos a esperar a ver qué pasa el 10 de noviembre, señor Bonet. Eso es. Gracias. Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Me acerco rápidamente a Barcelona, donde tenemos a Ángel Expósito, director de La Linterna. Hoy he estado viviendo en las calles de Barcelona y así lo ha retransmitido y así lo ha